Oli. Hola a todos, este es mi primer video de YouTube, mi primera video reacción. Esta vez vamos a dar mi primera video reacción a las lluvias de Castamere, su origen específicamente y por qué Lord Tywin era un cabrón en primer lugar. Bueno, él ya es uno de los mejores, o los más grandes cabrones en la historia de la ficción medieval y de la fantasía. Yo pienso que George R. R. Martin se lució con este personaje, mostrando un personaje completamente irredimible, uno con cual no te debes meter en serio no tenías que meter con él. Lord Tywin es uno de mis favoritos, eso no lo voy a negar. De hecho, siento que es un villano maquiavélico, es como Frollo, pero en versión rubio y menos calvo. Eso es lo que yo siento. Bueno, vamos a empezar. Muy despacio, Catelyn se puso en pie. ¿Qué está pasando aquí? La duda le pesaba en el alma, allí donde hasta hacía un instante solo había sentido cansancio. No es nada, trató de decirse. Estás viendo duendes en el bosque. Te has convertido en una vieja idiota enloquecida por la pena y el miedo. Pero algo se le debió de reflejar en el rostro, porque hasta Sir Wendell Manderly lo notó. ¿Pasa algo, señora?, le preguntó con la pierna de cordero en la mano. Catelyn no le respondió. Lo que hizo fue ir en pos de Edwin Frey. Los músicos de la galería habían dejado ya por fin al rey y a la reina como llegaron al mundo. Sin un instante de pausa, empezaron a tocar otra canción, una canción muy diferente. Nadie cantaba la letra, pero Catelyn la reconoció al instante. Las lluvias de Castamere. Bueno, ahí es donde todo valió madre en el episodio. Yo sigo sintiendo que la culpa le tiene Robb, en definitiva. No estoy culpando... Ay, qué engaño. Es Catelyn. Catelyn tuvo la culpa definitiva. Si algo Tywin es conocido es porque es un hombre fiero. Y de hecho, en los libros, Lord Walder admite que Tywin es un hombre con cual no se tiene que meter. O sea, Walder Frey le tiene mucho miedo, porque él es el león de la roca. Y ya veremos por qué en este video. Las lluvias de Castamere es una canción que narra una revuelta ocurrida en el año 261 en las tierras del oeste de Poniente. La letra habla de dos orgullosas casas quienes se rebelaron contra su señor feudal, la casa Lannister de Roca Casterly, y pagaron el precio más alto. Pero ¿quiénes fueron estas casas y cuáles fueron las acciones que los llevaron a su terrorífico final? Estas preguntas requieren que retrocedamos varias décadas, unos 60 años antes de los sucesos de Juego de Tronos, así que no perdamos tiempo y vamos con ello. Por cierto, al final del video les tengo un dato sobre los Clegane que les va a volar la cabeza, así que quédense para que lo vean. Démosle play. Los Reyne de Castamere eran una de las casas más ricas de las tierras del oeste. Gracias a las minas de plata y oro en su fortaleza subterránea, eran prácticamente un espejo de los Lannister. O sea, estos son como el plagio de los Lannister. Bueno, yo no voy a culpar a Tywin de por qué quemó la casa, o más bien la extinguió. Bueno, hay varios argumentos de por qué exterminó a los Reyne y a los ¿cómo se decían? Ah, sí, a los Tarberk. Resulta que una de las hijas de Lord Reyne, bueno, Lady Reyne, estaba muy desesperada por dinero, porque se quedaron bien pobres y fueron a endeudarse tipo Coppel con los pinches, con los Lannister. Sí, como Coppel aquí en México. Con un emblema casi idéntico también, que mostraba un león rojo sobre un fondo plateado. Lord Robert Reyne de Castamere había acordado el compromiso de su hija, Elyn Reyne, con Tywin Lannister, heredero de Lord Gerard Lannister de Roca Casterly. Sin embargo, tanto Tywin como Lord Robert fallecieron durante el levantamiento de Pick en el 233. Sin embargo, Elyn, que era una mujer ambiciosa y con muy pocos escrúpulos, no estaba dispuesta a renunciar a su sueño de convertirse en la señora de Roca Casterly, por lo que... No mames, ahí fue el primer gran error.
se pudo casar con otro señor de ahí de Poniente, ya que es muy común que las casas nobles se casen entre sí, ya sean extranjeros o no. Lady, ¿cómo se dice? La Lady Leona Roja, o más bien, Gata Roja, que no me voy a referir a ella, es que estaba muy desesperada. Al parecer los Rain ya cayeron bien bajo económicamente. No estoy segura o estoy equivocada, pero así es como lo entiendo. Que convenció al segundo hijo de Lord Gerald, Theon, para que rompiera su compromiso y se casara con ella, lo que la dejó a un paso de ser la verdadera señora de Roca Casterly. Lady Ellen se ganó rápidamente la enemistad de Jane Marbrand, esposa del tercer hijo de Lord Gerald, Tytos Lannister. No sé ustedes, pero yo tengo la teoría que Jaime Abraham, la abuela de Tyrion, digo, la mamá de Tywin, es la voz de la casa, pues. Pues no hay muchos datos sobre ella, más que si sabemos que Lady Marran era la madre. Pero yo tengo la teoría que Jane Marran es una mujer de carácter muy, muy fuerte. Sí, no estoy jugando. Lady Jane podría ser como la que moldeó a Tywin, en definitiva. Continuamos con esto. Pues aún sin ser oficialmente la señora de la Roca, ejerció como tal, aprovechando que su suegro era viudo. Ellyn se permitió tener una corte espléndida, organizando magníficos torneos, bailes, llenando Roca Casterly con músicos, juglares y mucho. Uy, ¿cómo se le ocurre? ¿Cómo se le ocurre hacer ese tipo de eventos sabiendo las deudas que está debiendo con los Lannister? Bueno, es que Tytos no ayudaba mucho que digamos. Es que Tytos no tenía el carácter. El carácter para reprender a sus vasallos. Ese era el problema. No estoy diciendo que Tytos fuera una mala persona. Simplemente que él le faltaba carácter. Continuemos. Muchos miembros de la casa Rain. Asimismo, concedió honores, cargos y tierras a sus hermanos, Roger Rain, señor de Castemir, y Ser Reynard, así como a otros parientes. Tan obvios eran sus actos que el bufón de Gerald Lannister, conocido como Lord Sapo, comentó: Lady Ellyn debe ser una hechicera, pues ha hecho llover dentro de la roca todo el año, en un juego de palabras utilizando la palabra llover, rain en inglés, como alusión al apellido Rain, el mismo juego de palabras que se utilizaría años después en las lluvias de Castemir, que en realidad significa los Rain de Castemir. Sin embargo, la mala suerte volvió a tocar a su puerta cuando en el 236 Theon Lannister también murió en la cuarta rebelión de los Fuego Oscuro y Ellyn vio peligrar su sueño una vez más al verse viuda. Rápidamente vio cómo su influencia disminuyó a medida que Lady Jane Marbrand, la esposa del nuevo heredero de la Roca, Tytos Lannister, comenzó a ejercer el poder. Con mi marido no te metas, na 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 na. Ese hombre es mío, na na na. No me acuerdo de la letra, la verdad. Es que me da mucha risa esta situación. Que esa canción trata de que unas mujeres están peleando por un hombre. Y me acabo de acordar de eso aquí. Y ya saben por qué estoy diciendo que la madre de Tywin fue la que lo murió. Porque esa mujer no confiaba en nada en sus vasallos y tiene mucha razón. Debía ser la única persona que administraba las cuentas bancarias de todos ahí. Y Tytos, ya saben, era el problema. Continuemos. Que previamente había disfrutado ella. Según fuentes semicreíbles, Lady Ellyn intentó de todo para aferrarse a su posición. Incluso fingió estar embarazada para ganar tiempo, pero la mentira lo único que hizo fue disminuir aún más su influencia. Fue hasta 3 años después cuando Ellyn intentó otra jugada para recuperar su posición al seducir a Tytos, y si bien este cayó en su... Loca, ¿cómo se te ocurre acostarte con un hombre casado? Bueno, ahora poniendo atención a esto, bueno, hay algo que me percata y es ¿por qué Tytos no reprendió a Tywin después de esto? Ustedes dirán,
Es que es un león desdentado y es muy amable y débil. Bueno, es que tengo la teoría que Tytos, el papá de Tywin, quería, sí o sí quería que castigaran a sus vasallos. O sea, no es que no lo haya dejado pasar así. Yo siento que Tytos lo permitió porque estas personas ya eran un peligro. Es que si esas personas eran unas deudores y pidieron muchos préstamos, no cabe la menor duda que los Rhaen y los Tarbeck permitieron muchas libertades a sus pueblos vasallos. O sea, las aldeas que estaban a su servicio, donde eran dueños, y posiblemente ellos permitieron una serie de unos levantamientos y redes criminales que se desataron en el oeste y que se empezaban a expandir por todo el continente de Poniente, y eso ya era un grado ya muy preocupante que el rey Aegon apenas podría sostener. Sus redes, no pudo consumar el acto y lo confesó todo a su esposa, quien a su vez informó a Lord Geralt. Como resultado, Elyn perdió todo chance de cumplir sus sueños y abandonó la roca con el rabo entre las patas, y con un gran rencor al haber sido obligada a desposar al 2 veces viudo Lord Walderan Tarbeck, de Tarbeck Hall. Con la muerte de Lord Geralt en el 244, Tytos se convirtió en señor de Roca Casterly. Pero aunque normalmente asociamos a los Lannister con poder y riqueza, durante el mando de Lord Tytos las cosas fueron muy diferentes. Tytos era un líder débil, más interesado en complacer a sus vasallos que en imponer su autoridad. Los vasallos y mercaderes no tardaron en aprovecharse de su evidente y cada vez más conocida debilidad, y bajo su liderazgo, el poder de Casa Lannister. Siento que no debían poner a Tytos ahí, pues él no estaba muy bien capacitado, y es que él era el segundo hijo. Es que en la Edad Media era el que educaban con fervor y dureza al más grande de todos, al primero, porque así eran las leyes en la Edad Media. Por eso Tytos no era nunca tan fuerte. Es que no se pensó que él iba a llevar las riendas de la casa. Sí. Lannister comenzó a desmoronarse, mientras que muchas casas vecinas, especialmente los Rhaen y los Tarbeck, crecían en fuerza y en ambición. El león Lannister ya no es una bestia temible, susurraban en las calles, y algunos se burlaban de Tytos llamándolo el león sin dientes. Pero ¿cómo se veía esta debilidad en los 7 reinos? Según fuentes semicanónicas, la falta de firmeza de Tytos desató una ola de desafíos entre sus propios vasallos. Ven, se los estoy diciendo. Se hizo una especie de criminalidad en las islas del oeste, como en Latinoamérica. Como Tytos estuvo siendo muy permisivo con la corrupción de los Tarbeck y los Rhaen, la delincuencia en las islas del oeste y de Lannister fue en aumento. Es una teoría. No quiero decir la palabra con B, pero pudo pasar. La escala de robos era muy alta. Las agresiones y la guardia de los leones no hacía bien el trabajo. O sea, es que a Tytos le faltaba también dinero para pagar a la guardia de las Islas del Oeste. Un ejemplo fue Lord Farman de Isla Bella, quien, ignorando las órdenes de su señor, comenzó a construir barcos de guerra para defender sus costas de los saqueadores de los Hombres de Hierro. Tytos le había negado permiso por su miedo de ofender a los Greyjoy. Uy, qué pendejo este cabrón. No, Tytos no es un cabrón, es un pendejo. Es la palabra que yo le pondría si fuera Tywin o su esposa, Yaimarra. Es un completo pendejo. ¿Cómo se le ocurre poner indefensas sus costas sabiendo que los Greyjoy ya tienen antecedentes muy dudosos? Y no fue solo Lord Farman, otro señor menor, Lord Stagspear,
desafió abiertamente las órdenes de Taitos y no solo aumentó los impuestos a los campesinos en contra de las órdenes de su señor. Eso ya es corrupción. Sí, se lo estoy diciendo. Este hombre tal vez era un proxy. No voy a decir la palabra completa, pero les voy a poner la PROX. Sí. No está confirmado, pero yo pienso que ese hombre se dedicaba al tráfico de personas. Si me equivoco, corríjame en los comentarios. No, que incluso contrató a mercenarios de Volantis para hacer cumplir estas despiadadas medidas. No me estoy equivocando. Hay gran error de parte de Taitos. Ese tipo de personas basados en el continente y el país en que se basan, y tomando referencia de nuestro mundo real, los volantines son bien bárbaros. Y como si esto fuera poco, 3 caballeros con tierras fronterizas con el dominio e incluso un pequeño señor feudal decidieron abandonar su lealtad a Roca Casterly para jurar fidelidad a Alto Jardín. Su argumento era sencillo, pero devastador para la reputación de los Lannister. La casa Tyrell ofrecía más protección que la otrora imponente Casa del León. Los chismes sobre la debilidad de los Lannister... Bueno, no podemos culpar a esas personas que se empezaron a mudar a las tierras de los Tyrell solo porque sí. Es que la criminalidad en el oeste estaba muy al tanto. Incluso los altos señores y que tuvieran un estatus superior no estaban seguros. Lannister ya llegaban hasta las tierras de los ríos, y el viejo astuto Walder Frey aprovechó que Taitos era incapaz de decir la palabra no para sugerir el enlace entre su segundo hijo, Aemon Frey, con la única hija de Taitos, Yenna Lannister, y por supuesto le fue concedido. «Parece un buen hombre», dijo débilmente Taitos cuando su esposa, entre lágrimas, le preguntó por qué casaría a su única hija con una casa muy inferior a los Lannister. De hecho, no le veo tan mal el matrimonio entre Yenna y Aemon. Esto porque Taitos sabía que iba a garantizar futuras alianzas en el futuro y no se equivocaba. Pues más adelante los Frey ya saben, provocaron la boda roja, traicionaron a Robb y ya estamos aliados con los Lannister. Es que Walder sí o sí iba a traicionar a Robb. No importaba si Robb cumplía su palabra. Walder lo iba a traicionar. En poder y en prestigio. El compromiso, sin embargo, se anunció en un banquete en el 252, con la mayoría de los señores de Occidente presentes. Al enterarse, Roger Reyne, el León Rojo de Castamere, se atrevió a desairar el enlace abandonando la sala enfadado, y Elyn Tarbeck hizo lo suyo, riéndose en voz alta. Solo su primogénito, Tywin Lannister, alzó la voz oponiéndose directamente a un enlace que consideraba demasiado desigual. Tywin tenía tan solo 12 años en ese momento, pero incluso entonces se podía ver que este niño de voluntad férrea no era nada parecido. Yo pienso que Tywin es un sociópata. Sí. Hay una diferencia entre sociópata y psicópata. Es que los sociópatas son mucho más calculadores que los psicópatas. No estoy diciendo que Tywin sea un hombre que nace cada 100 años. Es que él es un sociópata. A su padre. Si bien no hay registros sobre la relación entre padre y primogénito, más allá de que sabemos que Tywin lo creía débil, la tensión entre ellos no tardó en escalar. Se dice que en la intimidad del despacho de Taitos, las discusiones se tornaron acaloradas, llegando algunos a afirmar que Tywin incluso abofeteó a su padre. Aunque nunca se comprobó esto, y personalmente no creo que sea cierto, los rumores reflejaban la creciente fractura en la relación familiar. Poco después, Taitos envió a su heredero a desembarco del rey para servir como copero en la corte del rey. Ahí sí fue la única cosa que hizo bien Lord Taitos al enviar a Tywin. Bueno, es que me imagino la escena con Tywin y Aegon. Y Aegon le dicen, oye muchacho, ¿de dónde vienes? Y Tywin le dice, del oeste, soy el hijo del gato desdentado. Ah, qué bueno. Pues yo pienso que a partir de ahí, el rey Aegon V ya sospecharía que las cosas allá en el oeste no estaban yendo muy bien. Rey Aegon V Targaryen. Su segundo hijo, Kevan,
también fue enviado para servir como paje y luego como escudero del señor de Castamere. Mientras tanto, Tytos seguía sin imponerse de cualquier forma. Su incompetencia debilitaba a la Roca, mientras el poder de la Casa Rain florecía. Sus aliados cercanos, la Casa Tarbeck, también prosperaban fortalecidos por los lazos familiares, ya que recordemos que Elin Tarbeck fue una Rain. Ella misma no perdió tiempo en aprovechar la generosidad de Tytos, obteniendo inmensas sumas de oro. Con esos recursos restauró la deteriorada Torre Tarbeck, reforzando sus murallas. Esta tipa lo único que hace es endeudarse más de lo que ya estaba, reconstruyendo su torreón y decorándolo con un esplendor que rivalizaba con cualquier castillo del oeste. Cada una de estas anécdotas, aunque aisladas, formaba parte de un patrón. Los Lannister habían perdido el respeto y el control sobre sus dominios. Tytos, con su risa nerviosa y su afán de agradar, estaba permitiendo que el oeste se desmoronara. Luego de que Lady Jane falleciera al dar a luz a su hijo, Gerion, en el año 255, las condiciones en las tierras del oeste solo se... ¿Ven por qué le estoy diciendo que la madre de Tywin era como la voz de la razón en toda la casa? Pues ella era la que administraba... Podría ser que ella era la que administraba y aguantaba a Tytos en todo sentido. De hecho, posiblemente que Jay en su lecho de muerte le dice a Tywin que no confíe en su padre y que no confíe en sus vasallos. Y si algo saliera mal, que actúe con la manera más cabrona de lo que sea. Bueno, la manera más cabrona, aunque sea de la manera incorrecta. ¿Continuamos? Se deterioraron más. Bandidos y forajidos merodeaban por los caminos, mientras que los vasallos ya ignoraban todas las órdenes de Tytos y atendían sus propios asuntos. En 3 ocasiones, el rey Aegon V Targaryen tuvo que intervenir y enviar fuerzas del Trono de Hierro para restaurar el orden en el oeste, pero los conflictos se reanudaban tras la partida de los Caballeros del Rey, y todo siguió. Al parecer los Rey y los Tarbeck estaban metidos en algo muy delicado que fue censurado en las crónicas del mismo Poniente y que los maestres lo tienen como modo confidencial. Puede que sea otro motivo por qué Tywin los exterminó. Igual hasta la Guerra de los Reyes 9 Peniques, también considerada la quinta rebelión de los Blackfyre, o los Fuego Oscuro, la cual Lord Tytos respondió al llamado del nuevo rey, Jaehaerys II Targaryen, enviando 11.000 hombres de las tierras del oeste bajo el liderazgo de su hermano menor, Ser Jason Lannister, quien fue sucedido por Roger Rayne al mando de las tropas tras su muerte en Piedra Sangre. Tytos también envió a 3 de sus hijos mayores a combatir en el conflicto: Tywin, ya siendo caballero, Kevan, quien fue nombrado caballero por Roger Rayne durante la guerra, y Tyget Lannister. Al volver de la guerra en el año 2... Tres tristes gatitos tragaban trigo. 3 tristes gatitos tragaban trigo. Más bien, se tragaban las broncas de su papá. 160, ya endurecido por la batalla y muy consciente del bajo respeto que los otros señores del reino tenían a su padre, Ser Tywin Lannister, de ya 18 años, se dispuso a restaurar el orgullo y el poder de Roca Casterly. Se dice que su progenitor protestó débilmente, pero finalmente dejó a su heredero. ¿Por qué estoy diciendo que Tytos permitió que Tywin actuara como actuara en estas batallas? Pues Tytos confiaba mucho en ser heredero, y tal vez Tytos admitía que Tywin era un hombre mucho más fuerte que él y él haría mejor el trabajo, pero siempre y cuando no se metiera en su vida personal. ¿Continuamos? Hacer lo que le pareciera. Tywin exigió a sus vasallos el reembolso de los préstamos que sacaron de su padre, dejando claro que quienes no pudieran pagar estarían obligados a enviar rehenes a Roca Casterly, como forma de demostrar su compromiso de pago. Y también, para dar más fuerza a los edictos, Kevan Lannister formó una nueva compañía de 500 veteranos para ayudar a Tywin. Si bien algunos vasallos obedecieron y siguieron las instrucciones, Roger Rayne, el hermano mayor de Elin, se rió al leer los edictos de Tywin y aconsejó a sus amigos y vasallos que no hicieran nada. Walder Tarbeck, sin embargo,
eligió imprudentemente un curso diferente. Cabalgó hacia Roca Casterly para protestar, confiado en su capacidad para intimidar a Tytos Lannister y obligando a rescindir los edictos de su hijo. Haré que el gordo tonto se ensucie los calzones. Uy, qué pendejo es ese Tarbeck. ¿Cómo se le ocurre desafiar a su señor? Pues Tytos no se iba a dejar así como así. Pues alguien más lo iba a agarrar a madrazos. O sea, le iban a hacer el método de Copel con Tywin, le iba a hacer la de Copel con este cabrón. Y al muchacho lo tendré atado y amordazado antes de irme, le dijo a su esposa al partir de Torre Tarbeck. Sin embargo, en Roca Casterly, a Lord Tarbeck se le negó una audiencia con Lord Tytos, por lo que le tocó encontrarse cara a cara con su primogénito. Tywin, muy a su estilo, le permitió fanfarronear, amenazar y hacer sus demandas. Y luego lo confirmó. ¿Y tú con qué dinero me vas a pagar, Tarbeckcito? Y Tarbeck no le contestó. Vos, ¿con espadas? Sí. ¿Y cuántas espadas tienes? Le preguntó Tywin. Y Tarbeck respondió, no las he comprado todavía, pero las voy a tener para el fin de la semana. ¡Te lo juro! Sí, yo pienso que eso pasó en la conversación de estos dos. No en una mazmorra, hasta que entregues las tierras que has robado y devuelvas cada grano de oro que mi señor padre te prestó. Entonces Tywin le aplicó la de Copel a Lord Tarbeck. Con Lord Walderan encadenado, Tywin sin duda esperaba que los Tarbeck entendieran que hablaba en serio. Pero Lady Elyn se apresuró a desengañarlo de esa idea. En cambio, la orgullosa mujer envió a sus propios caballeros y capturó a 3 Lannister. 2 de los cautivos eran Lannister de Lannisport, parientes lejanos de los Lannister de Roca Casterly, pero el tercero, Stafford Lannister, era... Oye, ¿cómo se le ocurre tan pendejada secuestrar al cuñado el hermano de la futura esposa de Tywin? Eso ya se escala a lo personal. Sí, fue otro motivo porque Tywin le declaró la guerra a los Rey. Es que, qué pendejos estos cabrones. No lo puedo creer. Hasta George R. R. Martin muestra algo que no estaría lejos de la realidad. Era el hijo mayor y heredero del difunto hermano de Tytos Lannister, Ser Jason, así como el hermano de Joanna Lannister, la prometida de Tywin y futura madre de Cersei, Jaime y Tyrion. Devuélveme a mi señor y amor, o estos 3 pagarán por cualquier daño que pueda sufrir, escribió Lady Elyn a Roca Casterly. Más cauta que su esposo, sin embargo, supo mejor escribir que ir ella misma. La crisis resultante alejó a Lord Tytos de su amante el tiempo suficiente para anular a su heredero. Tywin insistió en que su señor padre cumpliera con la solicitud de Lady Tarbeck, devolviendo a Lord Walderan en pedazos. Pero esta sugerencia dejó horrorizado a Lord Tytos. Lady Elyn tiene la vida de mi sobrino en sus manos, le dijo a su hijo. Por lo tanto, sí, creo que aquí fue uno de los pocos momentos en que Tytos fue inteligente. Porque si Tywin mataba al rehén, Elyn le iba a contestar de la misma manera. Le iba a regresar al cuñado, tal vez en un peor estado de lo que podría imaginar. Y Joanna tal vez no se hubiera casado con él. O sea, nunca se lo hubiera perdonado. Su señoría no solo ordenó que Lord Tarbeck fuera liberado, ileso, sino que llegó al extremo de disculparse con él y perdonarle todas sus deudas. Para garantizar el intercambio de rehenes, Tytos recurrió al hermano menor de Lady Tarbeck, Ser Reynar Reyn, quien... ¡Qué pendejos Tytos! ¿Cómo puedes seguir confiando en una chantajista que secuestró a tu sobrino en esa situación? Pudieses ir a acudir con el rey Aegon para hacer un tipo de orden especial donde soltaran al pobre Jason y ahí todos en paz. Pero no. Tytos sí le faltó mucho a su esposa en esa época.
quien se complació en ayudar. La sede del León Rojo en Castamere fue elegida para albergar el encuentro. Tywin Lannister se negó rotundamente a asistir, por lo que fue Ser Kevan quien devolvió a Lord Walderan, mientras que la propia Lady Tarbeck entregó a Stafford y a sus primos. Roger Reyne agasajó a todas las partes y se escenificó una gran muestra de amistad, con Lannister y Tarbeck brindando unos por los otros, intercambiando regalos, besos y jurando permanecer como... Bueno, ahí pudo haber acabado, pero los Reyne no pensaban igual. Tampoco Tywin, pues Tywin sabía que estos vasallos suyos no, aunque te den una bonita fiesta, no significa ni te asegura que te siguen siendo leales. Como leales amigos por toda la eternidad. Solo que la eternidad duró menos de un año. Tywin Lannister se mantuvo decidido a derrotar a los vasallos desleales a la casa Lannister, por lo que menos de un año después del intercambio de cautivos, envió cuervos a Tarbeck Hall y a Castamere exigiendo respuestas por sus crímenes hacia Roca Casterly. Como había esperado, en vez de doblar la rodilla, Lord Roger Reyne y Ser Reyna Reyne, así como Lord Walderan y Lady Elyn Tarbeck, se rebelaron renunciando definitivamente a su lealtad a Roca Casterly. ¡Qué pendejos estos vatos! Por favor. Por favor. Primero, para renunciar a su lealtad a los Lannister, sabiendo el tipo de personas que son, debieron pagar primero las deudas que debían. Hay todo solucionado. Una disculpa y ya. Pero no. Así, a mí se me hace que la pareja, Lord Tarbeck y Lady Reyne, fueron unos pendejos aquí. Casterly. Inmediatamente, y sin el permiso de Lord Tytos Lannister, Tywin marchó contra los vasallos insubordinados. Bueno, todavía sigo insistiendo que Tytos no quería que Tywin matara a esos dos, a ambas casas, porque Tytos estaba muy al pendiente de ciertas cosas y él no se le salió fuera de las manos. Por eso envió y dejó que Tywin hiciera lo que quisiera. O sea, reprender a los dos traidores. Coordinados con 3.000 hombres de armas y 500 caballeros. Según una fuente semicanónica, a este ejército se le unieron tropas de la casa Marbrand y los Prester, así como una docena de... Puede que sí sea canon, porque los Marbrand son la familia materna de Tywin y son personas que ya tienen matrimonios arreglados con ellos, que parece que llevan unidos desde hace muchos años. De señores menores. Debido a lo inesperado y repentino del ataque, Lord Walderan no tuvo tiempo de reunir a sus estandartes, por lo que tuvo que enfrentarse al ejército. Supongo que no tenía ningún centavo para pagar sus defensas contra Tywin. Sí, estaba bien pobre. Me recuerda un poco a Shrek Bushon por alguna razón. Bueno, aún me estoy dando cuenta por qué. Lannister únicamente con los caballeros de su casa. Se produjo una breve pero sangrienta batalla en la que los Tarbeck fueron masacrados. Según algunas fuentes, el heredero de Lord Walderan murió durante la batalla, pero el propio Walderan fue capturado con vida, al igual que 2 de sus hijos de su segundo matrimonio. Y aunque Walderan esperaba ser devuelto al pagar un rescate, esa oportunidad ya había pasado, por lo que todos ellos fueron ejecutados. Las cabezas de Walderan y sus hijos fueron clavadas en lanzas y encabezaron la marcha hacia Tarbeck Hall. Descubriendo el resultado del combate, Lady Elyn, que sin duda esperaba un largo asedio, envió cuervos a Castamere, pidiendo ayuda a sus hermanos Roger y Reynar. Cuando Ser Kevan llegó bajo una bandera de paz, ofreciéndole la última oportunidad para... Estos cabrones, ahí se les estaba dando una última oportunidad de la manera pacífica ilegal y de la manera legal. Sí, estos estarían vivos si hubieran hecho caso a Kevan. Para rendirse, ella se rió de él diciéndole: no son los únicos. ¡Qué pendeja es esta bruja, por Dios! ¡Qué pendeja es! ¿Cómo se te ocurre seguir haciéndote la valiente sabiendo lo que acaba de pasar?
leones en el oeste. Mis hermanos están viniendo y sus garras son tan largas y afiladas como las tuyas. Sin embargo, Tywin preparó máquinas de asedio en menos de un día y con estas lanzó grandes rocas sobre los muros hacia la vieja torre de Tarbeck Hall. La misma torre que había sido remodelada con el dinero de los Lannister cayó derrumbada por manos de los Lannister. Tarbeck Hall cayó sobre Elyn y su hijo Theon, quienes sin duda murieron en el acto. Toda resistencia terminó, se abrieron las puertas y Tywin ordenó que el castillo fuera incendiado. Durante un día y una noche las llamas ardieron hasta que no quedó nada de Tarbeck Hall excepto una cáscara ennegrecida y vacía. Según algunos informes, Tywin hizo a las hijas de Elyn, Rohanne y Syrell unirse a las hermanas silenciosas para... Supongo que estas dos fueron quienes... Bueno, supongo que ellas dos, no sé cómo, si fue por piedad o moralidad, pero tengo la teoría que estas dos, las hijas de Elyn, traicionaron a su familia. Sí, o sea, ellas sabían que lo que pasaba no estaba bien y le dieron unos datos a Tywin y por eso Tywin les perdonó la vida. Para conservar la vida, mientras que el hijo de 3 años de Rohanne desapareció durante la lucha y se sugiere que el niño fue arrojado a un pozo por Ser Armory Lodge, de quien sabemos muy bien que no tiene escrúpulos para matar niños. Roger Rey llegó con su ejército justo a tiempo para presenciar Tarbeck Hall en llamas, y ya sin esperanzas de salvar a su hermana, lanzó un ataque sorpresa contra el ejército Lannister, pero su ejército era muy inferior numéricamente. Güey, pues es culpa de tu hermana que estén en esa situación. Date cuenta, cabrón. Date cuenta. Si yo fuera la matriarca de los Rey, yo definitivamente no la recibo en la casa. Yo la entrego a Tywin y no la quiero de vuelta a mi casa. Hago la paz y pago las deudas. Pero bajo la condición. Y acepto toda condición que me dé el nuevo señor de Roca Casterly. Es lo justo. Pero esta gente no tiene ni cerebro. Por lo que, herido y en inferioridad de condiciones, huyó de regreso a Castamere, donde su hermano menor, Reynard, condujo a su gente a las grandes minas bajo el castillo, sabiendo que Tywin no podría penetrar en su interior. Aquí tenemos que describir cómo era la residencia de la casa Rain. Castamere era una fortaleza que, a simple vista, no llamaba la atención. En la superficie, sus murallas y torres se asemejaban a las de un señor menor o un caballero con tierras. Sin embargo, su verdadera magnificencia residía en su interior subterráneo. Originalmente una mina, al agotarse las vetas de oro y plata, los Rain transformaron las profundidades de Castamere en un complejo de estancias subterráneas. Estas incluían salones, galerías, dormitorios y un vasto salón de baile subterráneo. Esta disposición hacía que 9/10 partes del castillo estuvieran bajo tierra, ofreciendo un interior lujoso y elaborado en contraste con su apariencia exterior. Esta estructura subterránea la convertía en una fortaleza formidablemente difícil de atacar. Sus profundos pasajes y cámaras protegían a sus habitantes de asedios. Me sorprende mucho que estaban como 9 metros bajo tierra aguantara la casa, pues en teoría pudo haber colapsado tarde o temprano, pero es un mundo de fantasía, amigos. ¿Qué se le puede hacer? Prolongados, ya que los enemigos tendrían que enfrentarse a la complejidad de sus túneles y defensas internas. Esta configuración subterránea proporcionaba una defensa natural, haciendo que cualquier intento de conquista fuera una empresa ardua y peligrosa. Una vez que su gente estuvo a salvo adentro, Reynard envió términos de rendición a Tywin, declarando que los Rain serían vasallos leales, a cambio de que los hermanos de Tywin sirvieran como rehenes en Castamere. Reynard sin duda contaba con que la impenetrable... ¡Qué pendejo! ¿Que no ves que la batalla ya está perdida? ¿Cómo puedes exigir rehenes cuando tú ya no tienes ni dinero y estás muy endeudado y te metiste con quien no se debía meter? La habilidad de Castamere dejará a Tywin sin opciones más que negociar, pero no contaba con que el plan de este era que nunca más volvieran a salir. Tywin ignoró las condiciones de Reynard, pero sabía que un asedio a Castamere sería demasiado prolongado, por lo que centró su atención en la laguna cercana al palacio, y ordenó a sus hombres sellar las entradas de las minas. Tras bloquear todas las entradas con toneladas de piedra y tierra, dejando sin opciones de escape tan siquiera a una mosca, Tywin hizo desviar la laguna hacia la entrada más próxima de la mina. El agua poco a poco se filtró a través de las pequeñas grietas en los escombros que bloqueaban la entrada. No sé cómo... Pobrecita de la gente. No, los Rey no. Los pueblos
viles a estos. O sea, los vasallos, la gente de la aldea, los plebeyos. Pobrecitos los plebeyos se quedaron sin agua por un buen tiempo. Y los salones, túneles y cada rincón de Castamere quedó sumergido en el agua de la propia laguna que le daba el nombre al palacio. Esa noche los guardias apostados en las entradas afirmaron escuchar tenues gritos y alaridos provenientes del interior. Sin embargo, al amanecer solo reinaba un sepulcral silencio. Ninguno de los 300 hombres, mujeres y niños que se refugiaron en las minas volvió a ver la luz del día. La casa Rain fue aniquilada por completo y su linaje borrado para siempre. Al concluir la campaña, las casas Rain y Tarbeck habían sido completamente aniquiladas. La despiadada estrategia de Tywin Lannister no solo restauró el orden en las tierras del oeste, sino que también consolidó su reputación en los 7 reinos, siendo a la vez respetado y temido. Y aunque algunos censuraron la brutalidad de sus métodos, nadie pudo negar la eficacia con la que reinstauró la autoridad de la casa Lannister cuando aún ni siquiera era el señor de Roca Casterly. Poco después de este triunfante episodio, y tras la muerte del rey Jaehaerys II Targaryen en el año 262, Tywin fue solicitado en la capital para ejercer como mano del rey de su amigo, el recién coronado Aerys II Targaryen, volviendo a Tywin Lannister el hombre más joven en servir como mano del rey. Pues sí, fue una muy buena opción de parte de Aerys. Obviamente más adelante se pelearía con el novio y se intentó bajar a la esposa. Esto es una teoría aparte mía, pero la voy a explicar en otro video, en la video reacción. Yo siento que Aerys también estaba enamorado de Tywin. No me malinterpreten, es una teoría ajena. Pero es que Aerys parece como a Fulgrim y a Griffith, y no tengo duda que Aerys, como esos dos que acabo de mencionar, estuviera enamorado de Tywin. Bueno, eso es lo que voy a decir. Ahora continuemos. Pero esta es historia para otro día. El león sin dientes, Tytos Lannister, vivió por varios años más, aunque nunca tuvo que volver a lidiar con y con diabetes severa. Pobrecito. Al menos pudo conocer a sus nietecitos. Esos dos cabrón. Es que mandarían al demonio la casa Lannister. Vasallos rebeldes, pues todos sabían quién era el verdadero león que cuidaba Roca Casterly. Pero aún así tuvo un último capítulo curioso en su vida. Durante una cacería otoñal, Lord Tytos Lannister se encontró inesperadamente entre una leona y su presa. La fiera lo atacó ferozmente, derribando a su caballo y dejando a Tytos indefenso. Pero justo en ese crítico momento, el maestro de perreras de Roca Casterly acudió en su auxilio, enfrentándose a la leona con ayuda de sus perros. Si bien logró salvar la vida de Tytos, el valiente hombre perdió una pierna y 3 de sus leales canes perdieron la vida. Profundamente agradecido por salvarle la vida, Tytos recompensó. Creo que fue una de las pocas cosas justas que Tytos ha hecho por sus vasallos. O sea, ese hombre le debía la vida. Y darle un pequeño señorío, creo que fue la última cosa que Tywin estaría de acuerdo con su padre antes de fallecer. Su valentía otorgándole tierras y una torre para el asentamiento de su familia, además de tomar a su hijo como escudero. De esta manera nació la casa cuyo blasón exhibe 3 perros negros sobre un campo amarillo, en honor a los leales animales que dieron la vida por su amo, la casa Clegane. Tytos falleció de un ataque al corazón en el año 267 mientras su heredero se encontraba en desembarco del rey. Si bien Tywin asumió el señorío de la casa Lannister oficialmente apenas al regresar a Roca Casterly, sin duda todos sus vasallos ya sabían muy bien quién era el verdadero señor incluso antes de la muerte. Que sin duda esperaba un largo oficialmente apenas al regresar a Roca Casterly, sin duda todos sus vasallos ya sabían muy bien quién era el verdadero señor incluso antes de la muerte de Tytos. Bueno, como dato curioso, Tywin encontró al amante de su padre Tytos. No hay datos sobre esa relación, pero según Kevan cuenta que esa mujer se sentaba en las piernas de Tytos y ella hacía una serie de cosas, beneficios, no se sabe qué cosas hacía, pero yo pienso que esa mujer era un parásito, sí.
un parásito. Tal vez estuvo aportando a unos señores igual de corruptos que querían aplicar, bueno, ya entienden. O sea, esa mujer le estuvo dando dinero a gratis a unas personas que no debía. Siento que por eso también Tywin la expulsó de la casa. Castillos en ruinas y ennegrecidos de Castamere y Tarbeck Hall permanecían como un sombrío recordatorio para aquellos que osaran olvidar quién era el verdadero León de Poniente y para quien se atreviera a desafiar el poder de Roca Casterly. Las acciones de Tywin quedaron inmortalizadas en esta lúgubre melodía. Las lluvias de Castamere se convirtió en una canción que él mismo utilizó como advertencia para los vasallos que intentaran rebelarse. Esta balada se convirtió en un símbolo del destino que aguarda a quienes desafían a los Lannister, recordando a todos que nadie huye de las garras del león, ni siquiera quienes supuestamente están entre amigos. Tywin Lannister fue uno de los mejores jugadores del Juego de Tronos, y si quieres saber más de lo inteligente que era, así como de su único error fatal, te invito a que veas mis videos con los mejores. Bueno, ahí concluimos el video, hasta ahora nuestro primer video de video de acción. Gaia, si estoy haciendo mal uso de tu contenido, dímelo en los comentarios. ¿Y qué piensas sobre estas cosas que acabo de contar? Muchas gracias por ver. Ojalá pueda hacer más video reacciones de videos como estos o más. Bye.